Feliz año nuevo. Creo que lo han escuchado, lo hemos dicho y escuchado tantas veces, pero bueno, además de un formalismo, me imagino que entre nosotros es una verdadera expresión de deseo, ¿verdad? Queremos que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas en este año que comienza. Y yo le decía a varios de mis amigos ayer, antes de ayer, que yo tengo la certeza de que lo mejor siempre está adelante. Amén. No importa la edad que tengamos, para mí lo mejor siempre está por llegar. No es cuestión simplemente de tratar de ser optimista, de mostrar una realidad que tal vez en el corazón no sentimos, es que es la promesa de la palabra de Dios. Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Es un proceso continuo de renovación. Y yo anhelo cada día, cada mañana, cada año en este caso, ver qué es lo que Dios ha comenzado a hacer y está haciendo y completará. Entonces, yo tengo la absoluta seguridad de que lo mejor está por llegar. Lo espero personalmente, lo espero para mi familia, lo espero para la iglesia, son las cosas que más cerca tengo del corazón, para la obra de Dios, para el reino de Dios en toda la tierra. Y obviamente lo deseamos inclusive para aquellos que aún no conocen a Cristo. Que conocer a Cristo sea aquello que le abre el camino o la puerta a estas grandes promesas que tenemos de Dios para nosotros. Estos días, martes, hemos estado hablando de un modelo de iglesia, intentando entender qué tipo de iglesia nos gustaría tener o llegar a ser o dejar a nuestros hijos. ¿Qué tipo de iglesia estamos edificando? Porque la que ellos van a recibir es la que nosotros les dejamos. No va a ser ni mejor ni peor que la que nosotros les dejemos. La responsabilidad es muy grande para cualquier generación presente, por ejemplo la nuestra. Y uno podría mirar en la Biblia diferentes lugares donde podemos encontrar ejemplos, algunos muy detallados, acerca de cómo contribuir o participar o edificar la iglesia de Dios. Hay pasajes que son muy claros. Pablo ha escrito mucho aconsejando a las iglesias en Éfeso, Tesalónica, inclusive en Romanos hay algo, no solamente teología, las epístolas pastorales indudablemente tienen mucho consejo específico acerca de cómo conducirse en la casa de Dios y como hijos de Dios. Es decir, hay mucho. Pero yo descubrí hace un tiempo atrás que probablemente el mejor modelo, no probablemente, tengo la convicción, el mejor modelo es Jesús mismo, intentar ver qué hizo Jesús. Y el pasaje que estamos desgranando poco a poco, que hoy vamos a terminar, está ahí en Marcos capítulo 2 y bueno, lo vamos a leer una vez más, porque al fin y al cabo es el pasaje que nos está sirviendo de guía para nuestros pensamientos y de donde hemos ido rescatando no todo lo que está encerrado ahí, pero los principios más destacados. Entonces voy a leerle de nuevo este pasaje donde Jesús cura a un paralítico. Probablemente ya se lo van a saber de memoria. Yo necesito leerlo de todas maneras, así que si quieren leer bien, si quieren escuchar también. Antes de leerlo, me gustaría recordarles algo que enfaticé el primer día, porque una vez que empezamos a leer este capítulo 2, ya sucedió algo que es parte de lo que queremos aprender. Y es lo que estaba sucediendo en el capítulo 1, relacionado con lo que sucedía en el capítulo 1. Es el hecho de que Jesús estaba en Galilea, sanando, predicando, compartiendo, liberando. Y dijimos que entra de nuevo en Capernaum, regresa a Capernaum. Es importante recordar esto. Él vuelve. Él iba asiduamente, regularmente en la primera etapa de su ministerio a Capernaum. Y cuando lo encontramos a Jesús en Capernaum, nos damos cuenta otra vez que está predicando, que está enseñando, que está sanando, haciendo milagros. Es decir, el primer principio básico que rescatamos ni siquiera está en el capítulo 2 en sí como tal, y es el hecho de que Jesús siempre está en misión. Él siempre estaba en misión, no importa dónde, no importaba con quiénes, no importaba con quiénes en el sentido de clase social,
no importaba con quiénes eran gentiles o paganos, no importaba con quiénes eran hombres o mujeres. El caso típico de la samaritana es tremendamente impactante. Jesús siempre, nunca, jamás perdió su sentido de misión. Nunca se confundió, nunca se dejó engañar, nunca torció o cambió sus prioridades. Él siempre vivió y ministró momento a momento, cada respiración, cada aliento, cada abrir y cerrar de ojos, cada paso dado, lo dio en función del propósito por el cual Dios lo había enviado. Buscar y salvar lo que se había perdido. Para la iglesia es fundamental entender esto. Porque si la iglesia hace cosas que no contribuyen a este propósito, buscar y salvar lo que se había perdido, díganme ustedes, ¿para qué estamos en la iglesia? ¿Cómo verá Dios aquella iglesia que realmente no está contribuyendo con su propósito esencial? ¿Cómo verá Dios aquella iglesia que no valora el sacrificio horrible de Jesús en la cruz? Porque recuerden que Él muere para proveer un medio de salvación o de redención. Es decir, realmente hablando, la iglesia no existe para ningún otro propósito que no sea contribuir como cuerpo de Cristo. Casi parece redundante decirlo. Continuar con la tarea con la que Cristo dio su vida. Jamás confundamos nuestras prioridades. Si hay algo que no contribuye, más o menos, realmente no tiene sentido hacerlo. Y yo, a través de más de 40 años, he descubierto que hay iglesias que hacen cosas que no tienen nada que ver con la extensión del reino, que no tienen nada que ver con buscar y salvar lo perdido, que no tiene nada que ver con continuar la tarea. El que dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Siempre en misión. Y ahora sí entramos en el capítulo 2. Entró otra vez en Capernaum, viniendo de allí, de Galilea, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y aquí ya hay material. Recuerdan, dijimos algunas cosas relacionadas que surgen en este primer versículo, y decíamos que se oyó que estaba en casa. Se corrió la voz de una manera tan natural. Pascual me contaba en los minutos que compartimos viviendo para aquí lo que está sucediendo en Oakland. Alguien salió, escuchó, fue, invitó, regresó, lo trajo, se convirtió, trajo a la esposa con la que no estaba bien, ahora vienen los hijos, la suegra. De una manera tan natural, aleluya, tan espontánea. Es que eso es. No hay secreto. Miren, hermanos, si hubiera secreto, Dios vive desesperado. ¿Cómo podría ser difícil algo que todo el mundo tiene que entender? No puede ser difícil, tiene que ser sencillo. Mi hija se convirtió con 4 años y medio. Y ustedes conocerán historias de esa naturaleza. Si tiene que ser sencillo, porque todos tienen que escuchar, todos tienen que entender para tener la posibilidad de responder. Se oyó que estaba en casa y el resultado fue inmediato. Inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían aún a la puerta. El principio básico allí fue, recuerden, la presencia de Jesús atrae a la gente. No es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros mostramos. He estado en iglesias donde, bueno, está todo tan impecable que alguien se siente incómodo, no quiere tocar, ensuciar, mover nada, porque hasta miedo te da. Todo alfombrado, los asientos acolchados, todo tan perfecto, el sonido, la ropa. Es decir, yo no estoy diciendo que no debe ser así, lo que estoy diciendo es que eso no es lo más importante. Porque si tenemos todo eso, pero no tenemos la presencia de Jesús, para nada sirve. Se oyó que estaba en casa, se juntaron mucho, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y sigue diciendo la palabra de Dios y le predicaba la palabra. Es un principio tan obvio, predicar la palabra.
Recuerda que dijimos, no un gran mensaje, no un tremendo sermón, la palabra. Marcos fue muy específico. La palabra, es decir, el evangelio, tan simple, tan claro, como se puede. Y dice que estaban allí y uno vinieron trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y aquí hay otro principio muy importante para nosotros. Alguien tiene que estar dispuesto a irse del lugar o de los momentos en que tan bien lo pasamos en la compañía de los hermanos, en esa camaradería que se crea, en esa complicidad que se crea en las iglesias tantas veces. Tenemos que estar dispuestos a, de alguna complicidad en el sentido de la palabra, no se asusten, dispuestos a perder esto, a dejar esto de lado. Para ir a buscar a aquellos que están afuera esperando. Y algo que lo dije, recordé después, es que nosotros muchas veces juzgamos a la gente por la aparente respuesta que da. Con esto me refiero al hecho de que, por ejemplo, nosotros pensamos que mucha gente no entra porque no quiere simplemente a la iglesia. Porque aparentemente las puertas están abiertas. Cualquiera que pudiera, que deseara, podría entrar. Pero no es tan fácil. Es decir, hay cuestiones espirituales, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones personales, hay traumas, hay barreras que no vemos, que Satanás levanta y crea, que impide, aunque no la veamos, que la gente entre muchas veces. Por lo tanto, hay que salir a buscarlos y hay que insistir. Y ahí creo que mencioné yo algunos casos típicos, como en Lucas 15. Aquella mujer que barrió, revolvió toda la casa, movió todo el mobiliario hasta que finalmente encontró la moneda. Y el hijo pródigo, y el que tenía 99 becas seguras, pero las dejó a todas, podía encontrar la única que le faltaba. Alguno podría, un capitalista extremo, mal negocio. ¿Cómo vas a descuidar 99 pero es que el reino de Dios no se maneja con esos principios? Es que a Dios no le conforma 99. Jesús no murió por 99. ¿Por cuántas murió? Murió por todas. Es decir, mientras le falte una, alguien tendrá que estar dispuesto a renunciar a esto y salir e ir a buscarla. Por eso tenemos misiones. Y ustedes entienden de misiones. Porque no es solamente a China o África o España. Es en Golan, es Mechita, es Barrio Lanús, Dios mediante. ¿Entienden? Es decir, de eso se trata. Es salir a buscar. Mi amigo Bruno decía, nosotros muchas veces entendemos la tarea de la iglesia al revés. Queremos meter la carne dentro del salero. La iglesia es el gran salero. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Es un gran salero, somos granitos de sal. Y lo que pretendemos es que muchas veces la carne entre dentro del salero, cuando la enseñanza es que la sal tiene que salir y salar fuera. Y es lo que está implícito en este punto aquí. Manifestaron creatividad estos hombres, estos 4 hombres. Y no me voy a detener ahí. Encontraron la vuelta, diríamos nosotros. Tal vez lo único que mencionaría, que creo que no mencioné hasta aquí, Peter Warner, un gran estudioso del crecimiento de la iglesia, dijo algo que me impresionó hace muchos años, me quedó grabado, y lo repito tantas veces como puedo, a gente y donde voy. Decía Peter Warner, hacen falta todo tipo de iglesias para todo tipo de gente. No todo tipo de gente va a estar aquí, no todo tipo de gente va a estar allí con la basílica. Necesitamos diferentes tipos. Y yo lo comprobé en España, tenemos una iglesia gitana. Ustedes no saben lo que era eso. Los niños hasta con la pared se filmaban.
Ahora, cuando los gitanos comenzaban a cantar, temblaba el edificio. Teníamos casi una especie de subsuelo de la iglesia. Se le echaban las venas a los gitanos. ¿Han escuchado cantar en flamenco, alabar a Dios en flamenco? Es algo, búsquenlo en YouTube. Busquen el coro de Sevilla en YouTube. Es probablemente la mejor expresión de música cristiana flamenca. Coro de Sevilla. Necesitamos toda clase de gente, o toda clase de iglesias para todos los tipos de gente, de ser creativos. Y aquí dejamos más o menos cuando yo mencionaba lo que nos dice la palabra de Dios, que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y allí me quedé, hice un comentario rápido, general, y terminamos. Y esto, yo enfaticé en este momento cómo Jesús hacía algo que me sorprendió cuando lo descubrí. No significa que alguien no lo descubriera antes. A mí no me importaba. Yo lo descubrí por mí mismo. A mí me bendijo lo suficiente como para hacerme sentir motivado, gozoso, alegre. Es como los niños, ¿no? Que de repente descubren que no son los primeros en caminar, pero descubren que ellos también pueden caminar. Bueno, así fue. Yo me di cuenta que, dice, Jesús vio la fe de ellos y repasamos, recuerda, hablamos en Título 4, sí dijimos, pero tiene que haber más. Porque el paralítico no podría haber recibido nada de Dios si no hubiera tenido fe, ¿verdad? Ya tenemos 5. Mencionamos a la dueña de casa, mencionamos a aquellos que fueron atraídos adecuada, correctamente por la presencia de Dios, con excepción probablemente de los escribas que estaban allí, son los que dudaban. Es decir, lo que vemos aquí es que Jesús vio la fe plural, la fe ambiental, le llaman algunos, la fe social, la fe del grupo, pero le dirigió la palabra a uno, al individuo, al paralítico. Y eso necesita una explicación. Necesita entenderse el por qué Jesús actuó de esa manera. Si yo realmente quiero contribuir con Él en edificar su iglesia, ¿por qué lo hizo así? Y a veces cometemos el error de pensar que el único que tiene que tener fe es el pecador que se va a arrepentir. Ese es el principal problema de inmensa, probablemente de la mayoría de las iglesias. Creen que el único que tiene que tener fe es quien va a convertirse si realmente sucede la conversión. El pecador es. Y lo que está diciendo los Marcos aquí es diferente. Cuando Jesús vio que estaban dadas las condiciones, cuando Jesús entendió que el ambiente era propicio, cuando Jesús vio que había fe suficiente, momento, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, realmente hablando, eran todos los que estaban en esa casa, con excepción probablemente de los escribas, quienes de alguna manera le estaban mostrando a este paralítico que confiaba en Jesús. Valía la pena. Que confiar en Jesús había sido la decisión más importante que seguramente la mayoría había tomado. Que confiar en Jesús era el primer paso a una vida transformada, renovada. Pero, ¿dónde lo iba a ver? ¿Cómo iba a entender? ¿Cómo iba a convencerse el paralítico si no era por la fe de ellos? ¿Entienden lo que trato de decirles? Sí hace falta fe individual, fe personal. Sin ninguna duda que sí. Porque la conversión es personal. Es uno a uno. Dios no habla al bulto, al montón. Nos habla personal individualmente, pero cada individuo que está siendo expuesto al Evangelio necesita ver la fe de la comunidad, la fe de la iglesia, la fe del resto. Y comprobarlo personalmente que es real. Y muchas veces lo olvidamos. Muchas veces lo olvidamos. Yo he estado en lugares, me invitan a predicar en campañas y el primer día no viene nadie, el segundo día viene gente, pero son creyentes. El tercer día, cuarto día, no viene. Por allí el domingo de la mañana vemos que entra una suegra y uno casi que lo trae de la mano, le dice, sentate acá y se sienta por allá, último banco, creo, lo más cerquita de la puerta posible. Claro, no quería.
Pero la suegra le dijo, o aceptás a Cristo o seguís soltero. Entonces fue. Y claro, yo pensé que a alguno le pasó eso, no, le está pasando. Pero algunas son visitas. Es muy común, más de lo que parece. Y saben, por allí al final hace un llamado el evangelista o el predicador y vemos que la suegra se inclina y algo le dice de oído. No hace falta ser muy inteligente o ingenioso para imaginarse qué puede haberle dicho. Esta es la tuya, ahora te toca. Anda adelante. Y bien. Y hace lo que le dice el predicador, el pastor, va y se sienta. Y la evaluación de la iglesia más o menos sigue de esta manera. Si no lo vemos más en la iglesia, es que no tuvo fe. Si lo vemos uno o dos domingos más, tuvo fe, pero no suficiente. Si entramos a hacer este tipo de elucubraciones, de especulaciones, es una locura pensar de esta manera. Porque parecería ser que el único que tiene que tener fe es Él. Porque si la iglesia no tiene fe, no va a orar con poder para la conversión. Si la iglesia no tiene fe, no va a salir como salieron todos estos que vi aquí adelante hace unos días atrás a repartir folletos. Si la iglesia no tiene fe, no va a ayudar por los que no conocen a Jesús. No va a ir al hospital a visitar a los enfermos o a la cárcel a los presos. Si la iglesia no tiene fe, se queda cómoda en la casa o en el mejor de los casos en el templo. Y si van a entrar, que entre por su cuenta. Pero Jesús confrontó la fe del individuo con la fe social o viceversa. Y hay algo más, y aquí creo que en un territorio nuevo, versículo 8, conociendo luego sus espíritus que dudaban de esta manera, se metieron escribas en sus corazones, dice aquí. Y le decía, ¿por qué caminan así en sus corazones? O dudan. Bueno, aquí hay algo que me agrada siempre me agradó de Jesús. El espíritu, el estilo confrontativo de Jesús. Era bravo, era muy bueno, muy patético, bueno, paciente, misericordioso. Pero cuando lo hacían enojar, no ahorraba. Pero eso es una palabra elegante. Epítetos. Generación de víboras. Sepulcros blanqueados. Es decir, le tiraban con vara, no de fogueo. Porque a Jesús le enojaba la hipocresía de esta gente. En este caso los judíos. También los fariseos eran, digamos, quienes Jesús con tanta enojo enfrentaba. Confronta a los que dudan. Jesús confrontó a aquellos que tenían duda en su corazón de que realmente Él podía perdonar pecados. Porque ese es el tema de fondo. Porque ¿quién se cree ¿Cómo se le ocurre decir tus pecados te son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿no es cierto? Es decir, aquí estaban en lo correcto, estaban diciendo la verdad, pero el problema no es que estaban diciendo la verdad. El problema es que no estaban aceptando o reconociendo que Jesús es Dios. Y si Jesús no es Dios, díganme qué estamos haciendo aquí ahora. Apaga y nos vamos. Porque si Jesús no es Dios, estamos perdiendo el tiempo, nos hemos creído la mentira más grande y mejor tramada de toda la historia de la humanidad. Entonces, claro, por eso Jesús estaba tan enojado, era tan confrontativo con toda esta gente. Porque si Jesús no es Dios, no hay oportunidad o medio de salvación, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, al que ellos le negaban
decía con la mujer. Entonces Jesús, que los conoce, los desnuda. Los pone en evidencia. Esa es una pregunta. Es una pregunta que se la hizo aquel día a ellos, pero es una pregunta que está permanentemente frente a la iglesia. Es una pregunta que está permanentemente frente a todo aquel que de verdad quiere contribuir con Jesús en edificar su iglesia. Le dice, ¿qué es más fácil? Díganme ustedes. No pretendan ser los supercristianos que a veces creemos que somos, hasta que llegan las grandes luchas de la vida. Y ahí venimos desesperados a clamar ayuda del pastor, a los hermanos que están en el ministerio de intercesión en la iglesia. ¿Qué es más fácil? Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? Yo recuerdo cuando estaba en Bolivia, era vicerrector del seminario allí en la parte sur de La Paz. Y teníamos varios estudiantes que venían de todo, eran todos bolivianos, venían de muchas partes, de muchas iglesias familiares. Pero a la vuelta vivía Hermógenes Nina, y él era estudiante del seminario. Su esposa no, una cholita típica con esas polleras bien amplias, las trencitas, así era la esposa de Hermógenes, y una niñita de 2 años. Y claro, no sé si alguno conoce La Paz, pero cuando hablo de allí abajo, digo la zona de Segurcoma, o más abajo donde estaba el seminario, para llegar al centro, los autobuses van en segunda, porque todo en su vida se tarda 1 hora para ir a comprar un kilo de cebolla, unas papas, las hojitas de coca para hacer el té para poder respirar que fuera la noche. Coca, no cocaína. Tomábamos todas las noches. Y saben que estaba la niñita con fiebre y al salir le dice la esposa Hermógenes, mírame la niña, él estaba haciendo una pequeña quintita en el costado de la casa, mírame la niña que tiene temperatura. Y la mujer se fue a hacer la compra y tardó mucho realmente, tardó más de 2 horas. La cosa es que cuando regresa, Hermógenes se había olvidado de la niña. Y la mujer va y ve a la niña y la toca y estaba fría. Se había muerto. Bueno, no les puedo describir el dolor, la tristeza, la angustia, la desolación. Yo era la única niña. Era tremendo. Casi podías tocar el sufrimiento, el dolor en el ambiente. Bueno, prepararon todo para ahí el funeral va a ser en la casa, una casa muy humilde, era piso de tierra, muy limpito, pero de tierra. Pusieron un montón de sillas hacia alrededor. En el medio yo creo que era la mesita del televisor, que había un cajoncito chiquitito, blanco, y ahí estaba la niñita. Y yo estaba parado así en un rincón, mirando todo, mirando a papá, a mamá, llorando, a rector, Carlos Beñoca, a todos mis alumnos, tratando de entender cómo un compañero de estudio le pudo pasar a alguien que se estaba preparando para servir a Dios. Dios permitió que le pase esto. ¿Entienden? El tipo de preguntas que surgen en situaciones como estas, especialmente a personas, a cristianos jóvenes. Bueno, y yo estaba pensando, y yo me acordaba de este pasado, de lo que hizo Jesús con el paralítico. Yo decía, ¿qué pasaría si yo voy hasta el centro de la habitación, toco a la niña, la agarro de la manita y le digo, levántate y anda? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se imaginan lo que podría pasar si Dios escuchara esa oración tan breve y respondiera? Sería un impacto mundial. La fe de la iglesia, la fe de los estudiantes, el impacto que se produciría.
gustó, no fui al costado del cajoncito, no oré por la niña. Y yo pienso que si yo hubiera oído, y hubiera orado y la niña se hubiera levantado, ahí seríamos de velorio porque me daban a mí, del susto, del infarto. Es decir, porque realmente son cosas que parecen tan lógicas, tan posibles, pero la realidad es que cuando somos nosotros los que tenemos que decidir qué es más fácil, todo cambia. Por eso les advertí al principio, no juzguemos tan fácilmente a estos incrédulos, los escribas. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, toma tu lecho y anda, o decirle tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Es una pregunta que continuamente Satanás va a poner delante de ti, haciéndote creer o tratando de confundirte, haciéndote creer que hay formas en las que la gente puede aceptar el Evangelio más fácilmente que en otras. Entonces empiezas a rebajar el contenido o la calidad del Evangelio. Hermanos, nada, para Dios no hay nada imposible. No es necesario caer en la trampa de que ¿qué es más fácil? Y es lo que Jesús hizo. Ustedes no creen. Cuando yo digo que lo puedo sanar. Cuando yo digo que los pecados son perdonados. ¿No creen cuando digo tus pecados te son perdonados? Bueno, si no creen por lo que digo, crean por lo que voy a hacer. Inteligente, tremendo. Es decir, siempre hay algo que respalda a la fe. La obediencia, los hechos, los frutos. ¿Entienden? Hay una canción que dice en inglés talk is cheap. Hablar es barato, hablar es fácil, pero luego hay que demostrarlo. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, esto para que ellos crean, para que todos crean. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó. Se levantó delante de todos. ¿Se imagina lo que debe haber pasado ahí adentro? Yo pienso que si pasaba una hormiga, retumbaría. Algo tremendo, algo poderosísimo. Confrontó a los que dudaban. Pero también, otro principio clave, implícito aquí, manifestó el poder de Dios. Hermanos, si queremos contribuir con Dios a edificar la iglesia, se tiene que manifestar el poder de Dios. No es por nuestra fuerza, nuestros caballos, nuestro ejército, nuestra espada, es por el poder del Espíritu Santo. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo. No porque es una buena estrategia, no porque es razonablemente fácil de explicar y de entender. No. Me avergüenzo por el poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Y me apuro con esto. Y ustedes prestaron atención a lo que le dijo Jesús a este muchacho, no es un bombero muchacho, probablemente no era tan joven, sabemos. Lo primero que le dijo, la primera palabra que le dije a él, después de un pecado que son perdonados, me refiero, ustedes saben que hay otros lugares en la Biblia donde los milagros no fueron hechos de esa manera, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en la puerta del templo de Hermosa, también Pedro presente, Pedro y Juan, seguramente estaban aquí. Dice que lo tomaron de la mano aquel paralítico, es decir, le ayudaron. Probablemente Pedro aprendió de cuando quiso caminar en el agua y empezó a hundirse y dice, Jesús lo tomó de la mano. Entonces Pedro lo aprendió bien a él. Le tenemos que dar la ayudita inicial. Pero no fue así en este caso. Lo que trato de enfatizar es que tratemos con la ayuda de Dios de no impedirle al que ha de creer
que contribuya con su parte en el milagro de la creación. Todos tienen que contribuir en algo. La fe tiene que ser de alguna manera manifestada, expresada. Este tenía que levantarse. No sabemos por cuántos años las piernas estas no habían sido, bueno, nos dice aquí, que creo que había sido, no recuerdo si lo leí aquí o en otra versión del Evangelio, que no había caminado nunca, que era de nacimiento. Es decir, tenía que levantarse, tenía que cooperar, que es una palabra que no es muy utilizada, se llama sinergia. Es decir, el griego es raro porque sin significa con, todo lo contrario en español. Es decir, sinergia significa cooperar con aquello que se está haciendo. Monergia, lo contrario significa no cooperación. Todo lo hace uno. Es decir, Jesús esperó que este hombre cooperara poniéndose de pie. Y cuando uno no está acostumbrado a caminar por sí mismo o por sí mismo, no es tan fácil. No es tan fácil. Y yo no estoy diciendo que lo dejemos solo, no estoy diciendo que, pero démosle la oportunidad. Observémoslo tal vez con algo de distancia. Y si vemos que van a tropezar y caer, ahí estaremos para tomarlos de la mano. Pero démosle la oportunidad que los músculos de la fe que no han sido utilizados, tal vez nunca o por mucho tiempo, empiecen a fortalecerse y lo afirmen para que pueda comenzar a moverse o andar o a vivir la vida cristiana por su propia fuerza. Levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Y finalmente, me encanta lo que dice el versículo 10 de esta historia maravillosa. Perdón, el 12 dice, entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y Lucas dice en el mismo milagro, dice, hoy hemos visto maravillas. Dice Lucas, sí, creo que es lo que dice. Hoy hemos visto maravillas. Aquí dice nunca. Es una palabra muy abarca todo. Nunca hemos visto algo semejante. Es interesante, es lindo. Porque nosotros que tal vez estamos en la iglesia por unos años, hemos visto mucha gente que se va convirtiendo. Nosotros mismos somos ejemplos de eso. Yo no creo que haya sido la primera vez que sucedió algo. Pero cada conversión es un milagro tremendo en sí mismo. Por eso no tendría que dejarnos de maravillarnos cada vez que alguien rinde su vida a Jesucristo. Y tendríamos que experimentar esta misma expectativa, este mismo entusiasmo de que hemos visto algo por completo nuevo, novedoso. Nunca hemos visto algo semejante. Hermanos, casi ya no hay nada que haga falta añadir, aunque hay material ahí para tal vez algo más, pero al final me quedé pensando en la idea del principio de que el mejor modelo es Jesús para el evangelismo, para la iglesia, en lo que él hizo o lo que sucedió porque él estaba presente. Es una manera indirecta de hacerlo él. Y yo digo, ¿por qué es tan efectivo Jesús? Es la última pregunta que me hice. ¿Por qué es tan efectivo? ¿Por qué puede hacer cosas que para ellos no, nosotros no? Bueno, y yo algunas conclusiones rápidas que he sacado es que, en primer lugar, yo me doy cuenta que Jesús es el mejor modelo, es un modelo realista. Es verdad, es decir, él hizo cosas que la gente necesitaba. De una manera evidente, de una manera comprobable. Es decir, luchaba por las limitaciones de la realidad, pero la transformaba en la realidad. Demostró que era posible correlar el hecho de que el Evangelio transforma vidas.
Es un modelo muy, muy humano también. Por eso es tan efectivo. Un modelo muy humano. No era solamente en el caso de este hombre la parálisis, eran las emociones, era el espíritu, fue transformada la familia, la sociedad en la que vivía, el resto de su vida fue transformado indudablemente por el resultado del milagro. Es un modelo integral, tiene relación con lo que acabo de decir. Jesús abarca todas las áreas de la vida de aquellos que escuchan el Evangelio. Es maravilloso ese proceso de restauración que comienza cuando alguien cree a Jesús, cree en el Evangelio. Es un modelo completo, en el sentido de que Él es hombre, Él es Dios, y nos trata a nosotros de la misma manera. Algunos piensan que somos un cuerpo físico con un alma espiritual. La realidad es exactamente la contraria. Somos más que cualquier otra cosa espíritu. Algo es lo que va a permanecer eternamente. Es lo que nos hace verdaderamente dignos, nos da verdaderamente valor. Y también tenemos un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Bueno, si se miraba al espejo esta mañana, ya sabe cómo se va a degradar, cómo va a terminar inclusive. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que realmente de alguna manera esto pueda contribuir a aquello que ustedes están haciendo tan maravillosamente en muchos lugares. Yo siempre le agradecí al pastor Obando el hecho de que él vino a Luján a hacer cosas que los que ya estábamos en Luján todavía no habíamos comenzado a hacer de una manera tan diferente, y ahora lo veo que están haciendo de una manera tan provechosa, tan fructífera, y no solamente eficaz. Que el Señor nos bendiga y ojalá podamos volver a vernos a final del año, a ver qué pasa.